¿Cuáles son los desafíos de ser un consultor económico en la República Argentina? Muchísimos. Me imagino. Muchísimo. Pifiar es un gran problema. Algo que podría haber sido un reemplazo inteligente, dejemos de hacer celulares para pasar a ser generadores de energía que el mundo y Argentina necesitan. Bueno, eso no se hizo. Creo que la estabilización y la inflación baja, sostenida, es un valor que no tenemos noción de lo fuerte que es. El tema es que cuando vos venís de una economía que está hace mucho tiempo sin crecer, la desesperación por crecer es cada vez mayor. Podemos pensar desde la ciudad de Buenos Aires política productiva para lo que está pasando en el medio de La Rioja o en Apóstoles, en Misiones. La economía del conocimiento, yo sé como economista que se exportaron 10.000 millones de dólares el último año. Ahora, cuando te empezás a meter, empezás a entender los subsectores y las dinámicas y todo, te das cuenta que en realidad no sabes nada. Estamos empezando a dejar de tener tanto pedido macro, empezando a hacer un poco más análisis micro. Australia, por ejemplo, se juntó el Congreso y dijo, mira, la industria de autos en Australia no puede ser. Lo intentamos, lo hicimos, lo llevamos hasta acá, tenemos que dejar de fabricar autos. Y dejando de fabricar autos. El sector privado formal no viene generando puestos de trabajo. El monotributo viene creciendo 45% en los últimos 12 años y el sector público viene creciendo otro 34%. Esto está roto. Hay que darlo vuelta. ¿Nunca pensaste en ocupar algún cargo público? ¿Cuáles crees que son los consensos que necesita Argentina para poder estabilizar su economía en el largo plazo? Qué pregunta. Yo, cuando analizás otros casos del mundo y cómo han logrado estabilizar la economía en sus casos, creo que mucho tiene que ver con que ciertas cosas se prolonguen a lo largo del tiempo y no cambien necesariamente con cambios de gobierno. Esos temas tienen que ver principalmente con un equilibrio fiscal, o sea, no tener más gasto de lo que se ingresa, tener un caudal de reservas en el Banco Central que crezca y que sea, digamos, que represente gran parte del Producto Bruto, aproximadamente entre 15 y 20%, y después, de alguna manera, que la inflación sea estable, que va un poco de la mano con las dos anteriores. Entonces, creo que lograr consensos para que no haya desequilibrios fiscales, tener un Banco Central cada vez más robusto, no hacer defaults de la deuda ni incumplir contratos, es gran parte de la estabilización que Argentina va a necesitar y que va a necesitar sostener por el largo de los años, ¿no? Entonces creo que en gran parte viene por ahí, lo cual no es lo mismo que un programa de desarrollo de la economía, pero sí es un programa de estabilización que básicamente es mantener la inflación en niveles de un dígito durante un periodo muy prolongado. Ok. ¿Crees que eso está cambiando? Digo, ¿qué cambió desde que asumió el último gobierno hasta ahora? Bueno, principalmente lo fiscal, ¿no? Lo fiscal es como lo más fuerte, la señal más fuerte que ha dado el gobierno. Si uno tiene que mirar las anclas que ha tenido este programa, fiscal, monetario y cambiario, me parece que lo fiscal fue lo más fuerte. Digo, un gobierno que venimos desde el año 2010 hasta la fecha, veníamos con un déficit fiscal muy fuerte. En enero de 2024 ya pasamos a superávit y de ahí nos mantuvimos en superávit. Obviamente eso tuvo consecuencias para gran parte de la población que venía con ciertos beneficios o subsidios energéticos de gas, de electricidad, transporte u obra pública. Bueno, un montón de recortes porque fue un ajuste más concentrado en el gasto que en suba de impuestos, que no necesariamente todos han sido así a nivel global. Uruguay más bien hizo lo contrario, dijo vamos a subir más impuestos que lo que vamos a recortar gasto. Bueno, Argentina fue por el lado del gasto. Y creo que lo más fuerte se dio por ahí. La pregunta es si es sostenible a lo largo del tiempo y si, digamos, la política va a querer sostener esto o no. Porque obviamente hay sectores que están más afectados que otros con esto, ¿no? ¿Y cómo lo ves vos en términos de que sea sostenible, en términos de que llegue el ordenamiento de la macro a la micro? Creo que, a ver, obra pública, por ejemplo, ahí tenés un caso me parece bastante relevante, que es, si el gobierno no va a hacer obra pública, las rutas se van a empezar a deteriorar, salvo que aparezca un privado que rápidamente vaya a suplir esa necesidad o tome las riendas de esos proyectos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vos tenés un gobierno que se corre de la obra pública, hace 2 años que no está, tenés un riesgo país muy alto, entonces el privado dice, che, yo para meterme
en Argentina, hacer un proyecto de largo plazo, con un riesgo muy alto, mi retorno tiene que ser espectacular. Entonces solamente va a haber incentivo a meterse en las rutas, por ejemplo, en la infraestructura, que tenga mucho caudal de autos, por ejemplo, porque eso es lo que te va a permitir el repago anticipado de una obra de infraestructura. Hay otros segmentos, otras rutas un poco más alejadas, por ahí no tan transitadas, que tienen menos capacidad de repago. Entonces esas van a ser más complicadas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Va a ser complicado si Argentina no tiene obra pública a lo largo de los próximos años y probablemente eso se dé vuelta porque hay rutas que no van a ser, de alguna manera, no van a tener un retorno alto. Y eso, obviamente, puede complicar la situación de muchos lugares de la Argentina, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que ahí vas a tener una tensión de si eso se puede sostener o no se puede sostener a lo largo del tiempo. Subsidios económicos, yo creo que ahora se va a hacer un nuevo ajuste de los subsidios económicos. Antes teníamos una diferenciación de canastas que era N1, N2 y N3, distintos sectores que estábamos segmentados en la economía, que era los N1 los sectores más altos, los N2 los sectores más bajos, los N3 los sectores medios, en los cuales, bueno, ya no había subsidio prácticamente para los sectores más altos, pero sí había subsidio para los sectores bajos y medios de la sociedad, es decir, los que ganaban menos ingresos. Ahora eso va a cambiar completamente y va a haber un subsidio para una determinada cantidad de gente que no alcance las 3 canastas básicas, familias, y el resto van a estar sin subsidios. Entonces ahí va a haber un cambio importante que sobre todo va a afectar un poco más a la clase media. Yo creo que eso es algo que se debería sostener, digamos, hacer política de incentivo al consumo tocando los precios de las tarifas es un problema. Digamos, los países lo que suelen hacer es no tocar mucho el precio, porque eso si no tiene complicaciones a la hora de decir vos cuánto consumís. Vos probablemente tenés ese celular porque te costó un determinado precio, pero si costaba 16 veces más o al revés, costaba muchísimo menos, capaz que te comprabas 3. Entonces, tocar los precios distorsiona el consumo. Entonces, si vos me subsidias mucho la tarifa, yo capaz uso un montón de luz, un montón de gas, que termina siendo ineficiente. Entonces, el precio es algo a no tocar por ahí demasiado. Sí, lo que puede haber es transferencias o asignaciones a las familias que más lo necesitan en el país. Pero son como 2 formas distintas de ayudar a una familia. Sí. Una es tiene menos injerencia en los precios, lo cual es mejor. Pero vos sentís que eso es suficiente para que en algún momento la brecha se empiece a sentir el cambio en la los micro. argentinos. No, yo creo que vamos hacia una Argentina que como muy sectorizada, si se quiere, en los sectores que van a rápidamente ver estos cambios. O sea, como que hay sectores que mucho más rápido que otros sí, los y están provincias viendo. te diría también. Ah, ok. Y provincias. Vas a ver cambios que ya están ocurriendo mucho más rápidos en Neuquén, en Catamarca, en San Juan, algo en Mendoza probablemente, en la ciudad de Buenos Aires, que lo que vas a ver en lugares que van a estar más afectados por lo que está pasando. Tierra del Fuego, por ejemplo, o la provincia de Buenos Aires, sobre todo los primeros cordones más industriales, o Misiones, digamos. Es como que tenés ahí partido un poco los ganadores y perdedores por sector, y te diría que también bastante claro lo que está pasando en distintas provincias, ¿no? Entonces, cuando vos no haces una política de consumo activa, que vos decís, che, bueno, te voy a subsidiar las tarifas para que vos salgas a consumir. Sí. Te voy a poner un precio máximo a la bebida para que vos vayas a comprar esa bebida determinada. Bueno, el gobierno no va a hacer eso, digamos. No va a ir por ese lado. Con lo cual, de alguna manera, no va a haber un fomento al consumo. Y que vos me digas, che, ahora los restaurantes van a estar explotados en todo el país. Y no creo que pase eso. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a ver? ¿Cuál es la única provincia? De 2017 para acá, que toda la Argentina viene perdiendo en términos de poder adquisitivo en general. Sí. Eso viene ocurriendo cuando uno mira los salarios. Ahora, ¿cuáles son las únicas 2 provincias que no han perdido? Capital Federal, mucho de servicios basados en el conocimiento, y Neuquén. Entonces son las 2 regiones, que si se quiere, que pese a que la economía viene para atrás o que se ha estancado en el último tiempo, el salario de la gente que está ahí viene mejorando en términos generales. Y eso te habla de, para mí, hacia donde vamos ahora, que es los salarios que van a ir mejorando son de los sectores que vayan pudiendo pagar más, y los sectores que vayan pudiendo pagar más son los que
van a estar traccionando parte del crecimiento económico. Entonces me decís, che, la gente que trabaja en minería o que es proveedora de sectores mineros, o la gente que trabaja en energía, que es proveedora de energía, mismo caterings, por ejemplo, o tecnología para esto. Digo, hoy las válvulas ya no se abren más con personas, se abren con inteligencia artificial, básicamente. Entonces, esos sectores van a ser los que van a poder recuperar más rápido su nivel de ventas y a nivel su poder de consumo, también de las personas que trabajan entre ellos. Ahora, no va a pasar lo mismo en el sector textil. Es difícil que el sector textil ahora pueda pagar mucho más a los empleados y recuperarles el salario real del último tiempo. Entonces, esa recuperación de la cual estamos hablando, para mí va a ser muy gradual, a diferencia de otros momentos. Argentina creo que no va al proceso de crezco 6% un año a darle bomba al consumo para después caerme 4% porque la inflación me comió los salarios, sino que creo que va esto a algo más estabilizado y a crecer muy de a poco. El tema es que cuando vos venís de una economía que está hace mucho tiempo sin crecer, la desesperación por crecer es cada vez mayor. Entonces nosotros queremos respuestas rápidas. Ya estuve 14 años sin crecer. No quiero estar de a poquito creciendo un poco más. Quiero algo que sea más intenso. Y bueno, creo que esa tensión va a existir. Claro, porque en realidad crecer está creciendo. Digo, los últimos números dan un crecimiento de la economía que no necesariamente por ahí se traduce en más puestos de trabajo, ¿no? Como que todavía hay una tensión ahí. Bueno, eso es raro porque es el primer año de hace mucho tiempo que la economía va a crecer, pero va a haber caída de puestos de trabajo. ¿Qué significa que crezca la economía en ese sentido? Para alguien que por ahí no lo siente, pero decís, che, pero está creciendo la economía, sí. pero yo me siento peor. Entonces, ¿de qué se trata que crezca la economía? Bueno, vamos a los servicios basados en el conocimiento, por ejemplo, que es un sector que puede sumar muchísima tecnología o distintas herramientas que le aumentan mucho la productividad y que no necesariamente te hace contratar más personal. En este momento es un debate más global, digo, si efectivamente la inteligencia artificial va a destruir o va a sumar nuevos puestos de trabajo y a crear nuevos puestos de trabajo. Pero digo, en compañías que se vuelven algo más eficientes por introducir tecnología, es una compañía que va a poder vender más, aumentar la escala, abrir mercados afuera y que no necesariamente tiene que sumar personal. Entonces, hoy ya no está tan claro que vos aumentás el nivel de producción, digamos, porque incluís más gente al trabajo, ¿no? En particular con la inteligencia artificial un poco el debate está puesto ahí. Y lo mismo te pasa, no sé, la producción de petróleo que está pasando de lo convencional a no lo convencional. Bueno, de repente tenés un aumento muy fuerte de la producción, pero que no necesariamente se da porque esté metiéndose más gente, digamos, más empleo en ese sector. El agro, por ejemplo. El agro puede aumentar mucho los rindes porque está usando mejores semillas o mejor genética, pero no necesariamente necesitas más gente por área cosechada. Entonces, es como que la producción puede aumentar sin necesariamente tener que estar sumando gente. Entonces, no es que vos medís si la economía crece porque hay más trabajo. La economía crece porque vos decís, che, yo cosechaba tal cantidad de hectáreas, ahora cosecho más, o cosecho lo mismo, pero produzco más porque tengo mejor genética y lo que fuere. Entonces, tu producción es mayor. Entonces, en ese sentido, vos podés aumentar la producción sin necesariamente estar aumentando el empleo. Okay. Y eso es un tema. Sectorialmente es algo de lo que está pasando. Claro. Como si estuviera cambiando en Argentina y a nivel global de qué se trata el desarrollo también, ¿no? De un país. Sí. ¿Cuál te parece que es el plan de desarrollo de este gobierno? Si hay un plan federal de desarrollo para... No lo hay. No lo hay. El gobierno tiene muy en claro que los programas de política productiva y toda esta historia no tienen mucho sentido. Lo único que tenemos que hacer nosotros es estabilizar la economía, que fue un poco como empezamos. Yo te bajo la inflación, te bajo ciertos impuestos, te abro un poco más la economía, trato de que Argentina sea más competitiva en sí y habrá sectores que lo lograrán y otros sectores que no lo lograrán y morirán en el intento. Creo que eso es un poco lo que piensa el gobierno. Okay. La pregunta es hacia eso, si debería haber alguna especie de transición o no. Digo, hay mucha gente que, no sé, sector textil lo nombro nuevo, por ahí uno de los más afectados, o lo mismo la producción de electrónica en Argentina, que también tiende a caer, sobre todo por el régimen de Tierra del Fuego. Bueno, ¿hay algo más que se puede hacer ahí o no? Digo, en Río Grande, por ejemplo, en Tierra del Fuego,
no hay ni un molino de viento. Cuando pisas ahí te volás prácticamente. Y vos decís, ¿cómo no hay molino de viento acá? Bueno, porque no hay ninguna red de tensión que pueda llevar la energía hacia continente. Entonces eso de repente hace que vos estuviste fomentando durante muchos años sectores que no lograron ser demasiado competitivos, salvo a costa de subsidios o de ciertas restricciones arancelarias. Y tenés ahora un sector que está subexplotado, por ejemplo, que es generar energía digamos, natural, que podía ser la energía eólica, que ni lo hicimos, ni evidentemente se va a hacer en el corto plazo. Entonces, algo que podría haber sido un reemplazo inteligente, dejemos de hacer celulares para pasar a ser generadores de energía que el mundo y Argentina necesitan, bueno, eso no se hizo. Entonces, de repente no hay nada. Se va a destruir un sector sin demasiado pensar qué puede ocurrir ahí. Entonces, creo que el mundo fue tendiendo, en este proceso de la globalización, a ofrecer productos de nicho, de calidad, en donde tenés ventajas comparativas y competitivas. Entonces, si vos decís, bueno, no sé, somos muy buenos produciendo soja, bueno, todos los subproductos de soja que sean cada vez más refinados y exportables van a tener mucho valor agregado además. Bueno, hay otros sectores que no necesariamente van a poder nunca agregar demasiado valor a la economía. Entonces, creo que el gobierno no tiene un plan de desarrollo demasiado. Sí me parece, ¿qué va a pasar con toda esa gente? Hay una capacidad de absorción de Neuquén, San Juan, Catamarca y esas provincias que ahora están empezando nuevos desarrollos y nuevos sectores, de absorber gente que ahora deja de trabajar en el conurbano bonaerense, en la industria, no sé, una industria intensiva. Bueno, no sabemos si hay alguna política pensada bien para eso. Entonces yo creo que ahí algo va a en algún momento ser motivo de debate, de ver cómo hay una transición hacia eso, o cuáles son las formas de atraer talento hacia esas provincias, que muchas veces cuando hay falta de infraestructura, y ahí tocamos el tema rutas nuevamente, claro, entre otras, no hay movilidad social. O sea, si vos decís, che, bueno, venite a trabajar de la provincia de Buenos Aires a Catamarca, bueno, hay colegios, hay salud, hay buena ruta, digamos, hay infraestructura para poder irse allá, o vamos a estar, porque la gente no se va a mover de un lado a otro, va a hacer ese esfuerzo si no ve que esté compensado por otro lado, si no va a vivir bien. La infraestructura no pareciera ser algo que se puede rápidamente armar, como que requiere también un tiempo, ¿no? Un proceso. Absolutamente. Y no todas las provincias están yendo a la misma velocidad en ese sentido. Pero creo que es un gobierno que está haciendo eso. Está diciendo, yo medio que libero, las provincias medio que compitan entre tener mejores recursos, llevarse gente, me corro un poco de la cancha. También es cierto del otro lado, ¿no? Yo pienso que, acá voy a incluir a este medio también, pero cuando uno ve los medios de Argentina y dónde están los debates de política productiva, haces un escaneo de dónde están los medios, están todos a 30 cuadras a la redonda. Y vos decís, ¿podemos pensar desde la ciudad de Buenos Aires política productiva para lo que está pasando en el medio de La Rioja o en Apóstoles, en Misiones? No tenés ni idea, digamos. No hay, para mí no hay posibilidad de hacer 1.000 millones de políticas productivas micro desde acá, porque no te va a salir, porque no hay cabezas que puedan pensar tanto. En ese sentido, creo que las provincias y sobre todo los intendentes de los lugares entienden bastante más cuál es la realidad de lo que está pasando y qué se puede hacer, digamos. Teledirigir todo desde acá de Ciudad de Buenos Aires me parece un error también, así que en eso le doy la derecha un poco al gobierno. Ok. Vos dirigís una consultora económica. Sí. ¿Cuáles son los desafíos de ser un consultor económico en la República Argentina? Muchísimos. Me imagino. Muchísimos. Pifiar es un gran problema, digamos, ¿no? Hay que mantenerse sólido en lo que uno piensa y cómo lo piensa, y creo que el desafío es tratar de aprender todo el tiempo un poco más y cosas nuevas. Argentina es como bastante caótico e impredecible, ¿no? Digamos, de alguna manera, me parece que el desafío de estos últimos años fue tratar de entender hacia dónde iba y con qué magnitud. Digo, es difícil pensar, esto está estudiado bastante a nivel global, pero predecir crisis es difícil. La tendencia es hacer más. Fíjate, todas las proyecciones que vos veas hacia adelante es, bueno, la inflación vos ves 200, baja a 30, baja a 20, después se estabiliza 10, 10, 10. El crecimiento 5, menos 2, 3, 3, 3. Como que hay una tendencia a la normalización permanente y difícil captar cuándo va a ocurrir una crisis o no. Cuando está ocurriendo la crisis decís, claro, era obvio que iba a pasar esto, pero siempre es diario el lunes. Entonces,
hay como ahí tratar de hacer un ejercicio que nosotros intentamos hacer mucho, nos juntamos mucho a pensar. Gran parte del trabajo que hacemos es juntar al equipo y tenemos un equipo bastante joven también en eso, que es, tiremos nuevas ideas, pongamos sobre la mesa debates, qué puede afectar, por dónde puede desencadenarse una nueva crisis, o quizás no es una crisis como la conocíamos antes, pero hay un deterioro que se va dando, o al revés, una mejora que se va dando. Entonces, como que hay mucho ejercicio de tratar de pensar, y yo creo que de nuestro lado la política no es decirle al cliente, che, el dólar va a estar a 1.600 acá, en el 15 de diciembre va a estar a 1.600 pesos el dólar o a 1.500. Sino que lo que intentamos, pese a que eso obviamente está porque lo requieren, es un poco pensemos juntos qué puede pasar, le mostramos como distintos escenarios y un poco confiamos en la decisión del cliente. Digamos, es un poco, yo te muestro los escenarios y anda pensando para tu negocio, que es muy distinto al negocio que tiene el muchacho de acá al lado, por ejemplo, qué es lo que mejor te cuadra. ¿Querés tomar algo más de riesgo, sí o no? ¿Querés estar un poco más expuesto a lo cambiario o no? ¿Preferís que vayamos con una política, digamos, un poquito más agresiva en términos de inversión o preferís ir un poco más tranquilo? Bueno, todo eso no es lo mismo para la persona A que para la persona B. Entonces, el planteo de escenarios probablemente a uno diga, bueno, yo estoy en un momento de mi carrera o de mi vida o de la empresa que quiero ir más tranquilo. Bueno, en ese caso vas a probablemente tomar una decisión y con los mismos escenarios tomar otra decisión para otra persona. Entonces, la idea es tratar de hacer una lectura y tratar de transmitirle eso al cliente y de la mano ir decidiendo ciertas cosas, ¿no? Eso es un poco el ejercicio que tratamos de hacer. Como consultor y también vos estás mucho en los medios, donde te piden genuinamente, como Sí. yo te pregunté al principio, ¿pero qué va a pasar? ¿Pero cuándo va a pasar esto? Pero, Sí, total. como hay una búsqueda de certezas que a veces es muy difícil, ¿no? Y después, bueno, queda registrado y uno dice lo que le va apareciendo. ¿Qué desafíos hay como comunicador también de la economía en Argentina? Sí, yo creo que hacerla un poco más, hacerla atractivo, digamos, ¿no? Cuando nosotros estudiamos, a veces tenemos muchos términos técnicos y cosas así que son bastante aburridas o quedan muy lejano. Y la idea para mí es poder bajar a tierra, y es lo que trato de hacer un poco cuando converso, de cómo esa macro que hablamos mucho tiene un impacto en uno. Entonces yo te digo, bueno, vamos a superávit fiscal, entonces va a haber un recorte de subsidios. Bueno, parte del recorte de subsidios es que a vos tu ingreso disponible probablemente se recorte, que puedas gastar menos en otras cosas. Eso va a afectar eventualmente al restaurante de la esquina porque no va a recibir no va a tener tanta demanda como tenía antes cuando tenía más subsidios. Bueno, es un poco lo que hay que pensar en lo macro, qué impacto tiene en la micro y tratar de que sea algo más o menos entretenido y entendible. Creo que a fin de cuentas la economía, digamos, estamos todo el tiempo tomando decisiones económicas y eso es un poco lo que trato de transmitir. Lo que estemos acá vos y yo sentados se rige por incentivos. Vos querés tener el mejor podcast de la Argentina y sobre todo en un nicho que está buenísimo. Y yo quiero ver si tiene algo de atractivo lo que estoy diciendo o no, ¿viste? Entonces, en ese sentido decimos, bueno, nos tomamos el tiempo acá, que es mejor que estar en este momento haciendo otra cosa. Bueno, el costo de oportunidad, ¿es eso? Es hacer economía permanentemente. Entonces, creo que el desafío en los medios y demás es tratar de ser atractivo y en lo que uno dice, explicativo, y que de alguna manera ayude a la toma de decisiones permanente, ¿no? Y eso es un poco el objetivo, me parece, que viene detrás de estar hablando de eso. Y hablando de toma de decisiones, ¿nunca pensaste en ocupar algún cargo público? Tuve oportunidades, por el momento no. Yo soy como bastante respetuoso de lo público, como que siento que sería una carga que me lo tomaría con bastante responsabilidad. Entonces es como que siento que nunca estoy preparado. ¿Viste cuando vos decís, bueno, vamos de nuevo a economía del conocimiento, que es ahí tu mundo? Vos decís, bueno, la economía del conocimiento, yo sé como economista que se exportaron 10.000 millones de dólares el último año, por ejemplo. Es un crecimiento buenísimo, no sé qué. Ahora, cuando te empezás a meter, de verdad, y empezás a entender los subsectores y las dinámicas y todo, te das cuenta que en realidad no sabes nada. A mí me pasa, ¿no? Digo, cuando vos decís, bueno, en realidad yo sé un montón de este tema, cuando te empezás a meter el dedo y demás, te empezás a dar cuenta que es muy difícil entender realmente los temas. Y en ese sentido, digo,
quiero ser prudente. Que cuando entre realmente sea con un objetivo claro y el para qué y a algo que yo sepa de verdad. Como entrar por entrar para tener un cargo a mí no me seduce demasiado. He tenido oportunidades. Obviamente creo que sería una experiencia muy rica en aprendizaje y todo, pero tengo como esa cuota de responsabilidad de, che, ¿qué vas a hacer de verdad? ¿Vas a poder aportar algo o no? Si vas a hacer biribiri, prefiero no. Ya que trajiste el tema de la economía del conocimiento, ¿vos te sentís parte de la economía del conocimiento? Y sí. Sí. Probablemente me falte mucha adopción de nuevas tecnologías y demás, que el mundo está dando vueltas y yo no las adopto mucho. Pero sí, digamos, la consultora, como te dije, en gran parte es pensar. Y pensar es economía del conocimiento y poder exportar servicios y brindar servicios localmente. Tenemos una consultora que lo que hace es brindar servicios de consultoría, no solamente macro, sino también en temas tributarios, en temas de, digamos, de procesos de las compañías, o sea, tratar de entender cómo pueden mejorar ciertos balances o rendimientos o retornos o armar un plan de negocios. Tenemos mucho análisis también ad hoc que nos piden sectoriales y demás. Entonces, sí, lo que hacemos es tratar de generar contenido y tratar de entender sectores o pedidos que los clientes nos piden. Así que creo que sí, que somos parte de eso, de un brazo, digamos, si se quiere, o un cerebro más que una compañía le suma a poder entender cómo mejorar mejor sus procesos, cómo mejorar sus procesos, cómo ir a tener una discusión con un gobierno, por ejemplo, por temas tributarios y demás. Y eso es algo que también está cambiando. Ahí te uno lo macro y lo micro. Estamos empezando a dejar de tener tanto pedido macro, empezando a hacer un poco más análisis micro. ¿En qué sentido? ¿Cómo sería eso? Y ahora una empresa te preguntaba, bueno, lo único que me importa saber es cuánto va a estar el dólar y cuánto va a estar la inflación en los próximos meses para yo ir ajustando mi precio hacia adelante en una política un contexto macroeconómico muy inflacionario y muy difícil de entender y de saber cómo pricear tus cosas. Y los costos de las compañías medio que quedaban medio obsoletos. Porque decir, che, si el vaso yo mañana lo puedo vender a 1.200 en vez de a 1.000 como está hoy, porque la inflación es 20% de un mes a otro, bueno, te voy cargando inflación todo el tiempo porque nadie sabe cuánto valen las cosas. Uh-huh. Entonces yo de repente tengo proveedores que voy pateando, les pago lo mismo que antes y los costos quedan licuados. Ahora, ¿qué pasa cuando la inflación baja? Vos ya no podés trasladar tanto el precio del vaso y empezás a ver que tus costos empiezan a ser más fuertes. El micrófono que antes me costaba 0, ahora me empieza a costar un poco más. Tener la luz prendida todo el tiempo me cuesta un poco más. Las cámaras y incluso el precio de tener gente acá trabajando me cuesta más, el editor me cuesta. Bueno, entonces empecé a decir, ojo, hay que hacer un trabajo más micro, porque yo ya no puedo estar subiendo el precio del vaso todo el día y necesito de alguna manera empezar a ponerle ojo en los costos, en lo tributario, en la tasa de interés, cuánto me cuesta endeudarme o no. Entonces empieza a haber una noción de no me digas tanto cuánto va a ser la inflación hacia adelante, porque supongamos que más o menos está estabilizada o estabilizándose. Pero sí necesito entender, ¿puedo tener exenciones tributarias si hago A o B o tal cosa? O si invierto en tal o cual instrumento financiero, ¿no me cobran ganancias o me cobran? ¿Puedo ir a pelear con el gobierno que me bajen un impuesto interno que antes no me afectaba demasiado y ahora veo que me impacta? ¿Las tasas de interés van a seguir altas o no? Esto me va a definir el costo de financiamiento de un proyecto, el costo de ir a buscar plata a un banco o a donde sea que se pueda ir a buscar un banco. El costo del personal, ¿me conviene pagar bonos o me conviene aumentar salarios todos los meses? ¿Me conviene? Digo, hay como mucha estrategia más micro de entender cómo el profit de una empresa se puede volver positivo nuevamente, que apunta mucho hoy a temas más de carácter de productividad propia, digamos, ¿no? Uh-huh. De meterse dentro de la empresa y no tanto solamente estar subiendo precios. Y eso se nota bastante. Entonces hoy estás muy metido en estrategia más micro que macro. Y pensando un poco en cuáles son en los ganadores y los perdedores de este modelo económico, sí. Ya mencionaste minería, digo, hay algunos muy claros, ¿no? Hidrocarburos. Sí. Ajá. ¿La economía del conocimiento dónde está ahí? En ganadores. ¿En ganadores? En ganadores. Obviamente con todas las complicaciones que tiene. Creo que la economía del conocimiento en particular es un sector que también trabaja mucho para afuera, no todo, pero trabaja bastante para afuera, sí. Con mucho costo en dólares por
todos los softwares que tiene, todo lo que tiene pagando de servicios afuera en el exterior y salarios también en dólares que pagás. Entonces antes te pasaba que los empleados estaban muy contentos porque tenían un salario en dólares hasta 2023, que en Argentina podían hacer lo que querían porque el dólar blue estaba carísimo. Y ahora te empezó a pasar que eso ya no rinde tanto. Entonces de repente te empiezan a pedir más aumento de salario en dólares. Y eso te empieza a pesar un poco más en tu costo. Entonces de repente las empresas, bueno, también tienen que empezar a ver cuán grande quedó esa estructura o no. Pero en términos generales, cuando uno ve las dinámicas de crecimiento en general, están en los sectores, sobre servicios profesionales, que más vienen creciendo a nivel local y sobre todo de proveer al exterior, ¿no? Cerca de 20% de crecimiento contra el año pasado y servicios profesionales, sobre todo la pata más fuerte en general. La consultoría está ahí. Si me quieren llamar de afuera, ningún problema, me anoto en eso. Pero sí, te diría que está dentro de los sectores más ganadores, que no significa que no es que no tengan desafíos. Digo, hasta la minería y todo lo que es energía tiene mucho desafío. El petróleo está bajando también, con lo cual estás en un contexto difícil. Ahora, si lo tengo que ubicar, te digo si vienen entre los sectores más ganadores en términos generales. Y sobre todo creo que en un contexto en el cual hay como esta idea de la inteligencia artificial dando vueltas, pero no necesariamente bien aplicada. Entonces decís, ¿usás inteligencia artificial? Sí. Capaz le pregunto a ChatGPT 2 o 3 cosas, ¿viste? Y eso no es un uso eficiente probablemente de la inteligencia artificial. Entonces creo que la automatización de ciertos procesos o empezar a incorporar realmente inteligencia artificial que sirva para automatización o para acelerar muchos procesos, o en mi caso, por ejemplo, bueno, informes que antes todos se hacían a mano, de repente empezar a meterle tecnología para que eso... Esos son los procesos que de alguna manera te aumentan el rendimiento y la escalabilidad de los procesos, pero que creo que hay un gap todavía entre, ¿usás la inteligencia artificial? Sí. ¿La usás bien? Bueno, no me queda tan claro. Entonces ahí hay como espacio para seguir creciendo, me parece, en el sector. ¿Y pensás que Argentina, cómo ves el tema de la apertura económica en términos de cómo se inserta Argentina en el mundo, ¿no? Como está esta idea de o proteccionismo o apertura. ¿Dónde te parás ahí? ¿Qué es lo que...? Bueno, un poquito de historia respecto de esto. Hasta la Segunda Guerra Mundial veníamos con un mundo más protegido, si se quiere. Después del acuerdo de Bretton Woods, nace el Fondo Monetario Internacional, todo lo demás. Empezamos a ver un mundo que dice vamos a cooperar más. Entonces, de alguna manera, la globalización empieza a crecer muy fuerte desde ahí, con aranceles cada vez más bajos y un mundo cada vez más integrado. Llegamos así hasta la crisis del año 2008. En el año 2008 vos ves que todo lo que es el comercio global empieza a estancarse y que los aranceles ahora con Trump sobre todo habían dejado de bajar y empiezan a subir ahora. Entonces estás como en la transición de un mundo que venía abriéndose, donde Argentina decidió ser más cerrado, sobre todo en un bloque que es el Mercosur, que es bastante cerrado. Ahora un mundo que está cerrándose nuevamente y una Argentina que se está abriendo. Entonces, de alguna manera, siempre estamos yendo un poco a contramano en el último tiempo. Creo que nos vamos a encontrar en algún punto en el medio. Creo que el gobierno en particular tiene la idea de que nunca es el momento perfecto para abrir. Entonces vos decís, bueno, pero un sector que está siendo afectado por la apertura te dice, bueno, si me abrís así, tan rápido, yo voy a tener problemas para sostener mi negocio, voy a tener que cerrar alguna planta, voy a tener que despedir gente y eso va a llevar a, digamos, más problemas sociales. Si el gobierno te dice, bueno, pero siempre estamos corriendo la discusión de la apertura porque decimos tenemos que hacer una apertura inteligente, a poco lo que fuere, y nunca se hace. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está diciendo, vamos a abrir. Abrimos varios sectores si se quiere, algunos están yendo más lento, es cierto, no tan rápido, pero con muchos estás viendo un nivel de importación muy alta. La apertura, la lógica detrás de abrir es que haya cada vez más productos y mejores, digamos, para los consumidores, poder tener mejor disponibilidad de nuevos productos y mejores precios. Entonces, acá lo que ha pasado en la Argentina mucho tiempo es que hay muchos sectores que estuvieron mucho tiempo cerrados
Y esos sectores que estuvieron mucho tiempo cerrados no ganaron necesariamente eficiencia, competitividad y demás para poder abrirse al mundo y competirles. Entonces, de repente, ¿qué es lo que empezó a pasar? Quedaron muchas empresas, y esto es completamente cierto, que tuvieron muy buenos retornos a costa de cobrar lo que querían en un mercado completamente cerrado. Vos te preguntás por qué vamos a Miami y podemos traer cosas mucho más baratas y de muchísimas más marcas que lo compramos en Argentina. Bueno, en gran parte tiene que ver con una economía cerrada. Entonces eso es un perjuicio para el consumidor y sobre todo para los que no pueden viajar al exterior. Los que pueden viajar al exterior probablemente puedan comprarse algo afuera, pero la gran mayoría de la Argentina no viaja al exterior y no puede comprarse algo afuera. Y eso es completamente perjudicial porque está de alguna manera atrapado en tener que comprar cosas caras y por ahí no de tan buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que para mí no se hizo bien en la Argentina? Y no me la agarro con ningún sector en particular, pero creo en general. Cuando vos cerrás un sector, decidís hacer ponerle aranceles altos, tratar de que pueda de alguna manera emerger un sector bien competitivo en la Argentina, tenés que ponerle ciertas métricas hacia adelante. ¿Qué sueldos estás pagando? ¿Qué cantidad de productos estás haciendo? ¿Y qué calidad de productos estás haciendo? Y si estás ganando eficiencia para poder eventualmente competir en el mercado exterior o no, aunque sea dejando un arancel chico, pongámosle. ¿Qué pasó en el último tiempo? Tuvimos aranceles muy altos. No sé, voy al caso Tierra del Fuego, por ejemplo. Es un régimen que no tiene demasiado sentido de existir por el hecho de que estamos haciendo ensamblado, y no es peyorativo esto porque es un ensamblado real. De hecho, las fábricas en Tierra del Fuego están muy buenas, digo, eso no tiene nada que ver. Pero lo que digo es ensamblado, lejísimos de los centros de distribución urbanos que hay en la Argentina, lo cual es carísimo mandarlos allá, carísimo traerlos acá, y además tenemos un arancel altísimo. Entonces, nunca iba a ser competitivo. No tenía sentido que fuera a ser competitivo, no iba a ocurrir nunca. Entonces, siempre íbamos a tener la necesidad de estar cerrados para que eso pudiera venderse algo. Entonces, ¿a qué voy con esto? El no haber tenido, a medida que se hacía cierta política, si se quiere, de arancelamiento y de producción local, ciertos indicadores que te permitan decir, che, estás mejorando tu nivel de calidad, de productividad, vas a poder volcar esos mercados, esos productos en el exterior de manera eficiente, bueno, hizo que de repente nos quedemos con un montón de sectores vetustos, digamos, que si no están cerrados no pueden producir, y nosotros financiándolo como consumidores, porque digamos, de alguna manera, subsidios y eso están pagados finalmente por el consumidor o mismo pagando productos más caros. Lo que se ha hecho en otros lados del mundo es, cerremos por 5 años, por ejemplo. ¿Mejoraron las métricas? ¿No mejoraron? Bueno, no sé. Australia, por ejemplo, en un momento dijo, se juntó el Congreso y dijo, mira, la industria de autos en Australia no puede ser. Lo intentamos, lo hicimos, lo llevamos hasta acá, tenemos que dejar de fabricar autos. Y dejando de fabricar autos. Eso reconvirtió para otros lados. Entonces, no es que si un sector desaparece, toda esa gente no se reconvierte en otra cosa, sino que la pregunta es, bueno, ¿cómo es esa transición? Pero entonces, creo que lo que no fue inteligente es no ponernos ciertos objetivos de hacia dónde ir y qué alcance de calidad tenían que generar esos productos, ¿no? El déficit cero, la desinflación que está ocurriendo efectivamente, como políticas pueden llevar o están llevando a esta estabilización que es sostenible, que se sostiene y que puede ser un punto de consenso para próximos gobiernos? Y yo creo que si la sociedad lo valora, sí. O sea, si vos ves que y creo que es en parte lo que viene pasando. Yo no leo más encuestas políticas. Entonces, cada vez que viene una elección, no leo porque no creo más. Porque han tenido mucha volatilidad, si se quiere. Entonces dije, vamos a hacer algunos indicadores microeconómicos. ¿Cómo viene el salario? ¿Cómo viene el poder de consumo? ¿Cómo viene el consumo masivo? ¿Cómo vienen los créditos? ¿Cómo viene la morosidad en los créditos? ¿Cómo viene bla, 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 en la venta de ahorros y demás? Todos los indicadores me daban que el gobierno no podía ganar. Pero ganó. En los 90 pasó algo parecido. El desempleo estaba volando y Menem reelige con más del 50% de los votos. Creo que la estabilización y la inflación baja y sostenida es un valor que no tenemos noción de lo fuerte que es. Volver a ver el precio del vaso
al mismo precio, o incluso un poco más bajo en algunos casos, al siguiente mes. Entonces, eso creo que es algo muy valorado. Y si eso es así, la política de alguna manera lo empieza a adoptar. Si ve que eso es algo muy positivo, digo, no sé, el equilibrio fiscal, ya son pocos los que dicen que no hay que tener equilibrio fiscal. Es un consenso que se... Empieza a haber un consenso. Okay. Digo, si la sociedad de repente se da vuelta y dice odio a Milei, bueno, probablemente el consenso se empieza a deteriorar un poco más. Pero creo que con esto de, si la inflación es baja y nosotros tenemos superávit fiscal y eso de alguna manera la sociedad lo avala, creo que la gran mayoría de la política también lo va a empezar a incorporar como algo positivo. Entonces sí, creo que hay ciertas cosas que van implantando alguna semilla. Probablemente la pregunta es, no creo que un próximo gobierno, distinto signo político, por ahí desajusta en algún lado, tipo tarifas, y aumenta algún tipo de impuesto para llegar a ese equilibrio. Pero no sé. Pero creo que en ese caso sí hay una especie de consenso de que la estabilización, o empieza a haber algún tipo de consenso de que la estabilización es algo valorado por la sociedad. Y eso es lo que te permitiría en tal caso no volver a desequilibrios muy, muy fuertes. Quizás me equivoco, esta sociedad es muy volátil, pero me parece que, por cómo voy escuchando discursos y por cómo se dio en las elecciones, me da a entender que la sociedad valora no tener tanto movimiento de precios y sobre todo, estudiando en general los países del mundo, inflación muy alta no va de la mano con crecimiento. O sea, si vos tenés inflación muy alta durante mucho tiempo, el crecimiento económico no ocurre. Definitivamente no ocurre. Y algo que es sorprendente y sobre todo me está pasando en el último tiempo, que está viniendo gente a preguntar de afuera por la Argentina. Entonces, tener estabilización... ¿En qué sentido? ¿Qué se puede invertir? Hay empresas para comprar, chiquitas, grandes. Por ahora es más, siempre pasa lo mismo. Entra más lo financiero primero, compro alguna acción de algo, compro algún bono de algo, me fue bien con eso, me fue mal con eso, dependiendo. Si te fue bien con eso, decís que empieza lo que es el real money, que es entro a ver si hay capacidad para comprar alguna empresa o alguna parte de la compañía o asociarme en algo de Argentina, porque Argentina, cuando empezás a ver, en el último tiempo estuvo entre los países dormidos, si se quiere. Fue entre los países que no crecieron, que no mejoraron demasiado PIB per cápita y demás, estuvieron bastante estancados, lo cual te da a entender que es un momento de entrada que sería un momento de entrada bueno si a Argentina efectivamente le va bien. Digo, las proyecciones de ciertos sectores son muy positivos hacia adelante si es que se dan ciertas cosas. Entonces creo que el mundo empieza a ver, si esto se estabiliza, si hay ciertas cosas que no se van a tocar hacia adelante, estás en un momento de entrada a Argentina que puede ser interesante, sobre todo porque el mundo hoy las tasas de interés están bajando, entonces no hay tanto retorno afuera. Vos decís, ¿dónde invierto la plata? Yo soy un fondo de inversión del mundo. ¿Dónde invierto la plata? Mira, Estados Unidos ahora me está pagando poquito y probablemente pague menos. Están volcándose hacia las economías emergentes. Dentro de las economías emergentes aparece Argentina entre uno de los que menos inversión directa recibió del mundo. Entonces, hay un espacio para meterse ahí y dame algo de legislación que no me toques demasiado. Afirmame que no me vas a defoltear. Permitime entrada y salida de capitales. Si yo pongo $1.000 millones para comprar una compañía, permitime que cuando quiera me los pueda llevar también. Y un riesgo país más o menos bajo para que la tasa de retorno no tenga que ser altísima. Si eso más o menos se da y se sostiene en el tiempo, va a empezar a haber movimiento de fondos, gente propia de Argentina, pero de fondos de afuera también, viniendo a buscar oportunidades en la Argentina. Entonces, eso es un gran punto para la estabilización y un riesgo país bajo y demás. Hablabas de, esto de inversión, de que se creen empresas o de que se inyecte guita para que crezcan empresas, que al final del día también es más trabajo. Sí. Que todavía no lo estamos viendo, pero que se está discutiendo, ¿no? En esto de las reconversiones y ahora esta última semana hubo mucho debate sobre la reforma laboral. Tal cual. ¿Crees que es necesaria esa reforma laboral? Creo que es necesaria. Por ahí yo tengo no estoy tan de acuerdo con la idea de que una reforma laboral va a cambiar lo que fueron los últimos 50 años de las reformas de la ley de Argentina. Las últimas experiencias más de Latinoamérica incluso te muestran que las normas laborales van cambiando permanentemente. Es como que un año se discute una cosa,
al otro año discutís otra, al otro año discutís otra, se crea una nueva forma de trabajo, un nuevo empleo o una nueva plataforma y discutís otra, la ley de teletrabajo, discutís otra. Entonces, es como que lo laboral permanentemente está cambiando, sobre todo si hablamos de inteligencia artificial y demás. Bueno, empiezan a haber nuevos rubros, nuevos trabajos y otros trabajos que ya no están. Bueno, de alguna manera hay que estar todo el tiempo legislando eso para, de alguna manera, sostener los marcos laborales y normativos. Con lo cual creo que esta reforma laboral ayuda a una parte, me parece que no atiende otra. Entonces, no me imagino que esta sea necesariamente la última y que en 50 años vamos a tener la tercera reforma laboral de la Argentina. Ojalá, digamos, sea algo que vaya cambiando y con esta noción de ir incorporando gente al sistema, que haya más derechos para los trabajadores y demás en general, digamos, a lo largo de los próximos años. Hoy el mapa del mercado laboral nos dice que de 22 millones de personas que quieren trabajar o trabajan en la Argentina, tenés 1,7 millones de desocupados, tenés casi 9 millones de personas que están en el sistema informal, tenés 6 millones solamente en el sector privado formal y después tenés monotributistas, autónomos y después 3,5 millones del sector público. Entonces, hoy tenés una falencia importante que es el sector privado formal no viene generando puestos de trabajo. El sector independiente, o sea, el monotributo viene creciendo 45% en los últimos 12 años y el sector público viene creciendo otro 34%. Entonces, esto está roto. Hay que darlo vuelta. La pregunta es si solamente con lo que se hizo hasta ahora se va a dar vuelta o no. Yo creo que hay mucho de lo que está en la reforma laboral que está muy pensado para empresas que ya están en funcionamiento, digamos, y que son empresas más grandes, temas sindicales o temas de licencias médicas o temas de cómo se va a contabilizar la indemnización cuando se haga o muchas cosas para lo que ya está formalizado. Después hay un régimen para formalización de nuevos empleos hacia adelante que es una zanahoria. La pregunta es si hay palo por no hacerlo. Quiero decir, te doy un incentivo a que vos formalices hacia adelante que durante el año que viene te va a permitir contratar a costo bajo de manera formal por los próximos 4 años. Pero si hoy una empresa está informal y no tiene nadie que le venga a tocar la puerta por estar informal, capaz que no haces nada y seguís igual. Entonces no sé si necesariamente va a haber un cambio importante ahí. Las economías de plataformas nuevas quedaron fuera de la ley de contrato de trabajo. No hay nada nuevo para ellas. Bueno, de repente quizás debería haber algo. No sé, es una discusión, pero creo que no está. Entonces se generaron nuevas plataformas y demás y no se hizo un debate demasiado sobre eso. Quizás, aunque sea tener el debate, tendría algún tipo de sentido. ¿Cuál sería, como en términos laborales, una economía fuerte, sana? ¿Cómo es ese pool? Vos decías, bueno, hay mucho laburo, mucho trabajo público, creció muchísimo el monotributo, no creció tanto el empleo formal. ¿Cómo es un mix de una economía sana en un país en términos del empleo? ¿Cómo sería ese empleo? Si es posible marcar ese panorama en un mundo que está cambiando tanto, pero ¿cómo? No, totalmente. ¿Cómo totalmente. lo ves? Por ahí lo que, digamos, el mundo está transformándose y claramente lo que viene pasando es que el empleo independiente está creciendo más, sobre todo porque uno puede trabajar un tiempito para una empresa, otro tiempito para otra, o trabajar incluso para afuera también. O sea, esta idea de estar 9 horas en una compañía se va acotando, ya no es tanto, incluso hasta con los home office, digamos. Todo eso cambió un poco la lógica. Pero digo, lo que teníamos hasta hace un tiempo lo ideal era formalización de todo ese sector y que si uno trabajaba independiente, lo ideal fuera que fuera una compañía, digamos, que le pagara todo lo que le tiene que pagar, ART, obra social, jubilación, aporte a las jubilaciones y demás. Supongamos que vamos a un empleo independiente completamente, que es el monotributo. Bueno, el monotributo prácticamente no paga nada a comparación de lo que paga un trabajador formal. Entonces, ¿cuál es la complicación? Che, si vos no sos trabajador formal, de repente sos monotributista, pero aportás muy poco al sistema jubilatorio, el aporte a tu obra social es prácticamente nada y el impuesto a la ganancia que pagás es prácticamente nulo. Entonces es como que hay una brecha muy grande hoy entre uno y otro. A mí que haya muchísimos trabajadores independientes, no, me da igual. Lo que pasa es que hoy, ¿qué está pasando? Mucho trabajador independiente, e incluso el Estado
es parte de lo que hace esto, te hace contratos de 1 año y te hace facturar todos los meses. Bueno, eso es una relación laboral encubierta en realidad. Y eso está ocurriendo hoy, lo hace el propio Estado. Entonces, de alguna manera, si esa situación es así, yo lo que haría es generar como algo en el medio de estos dos. Es decir, che, que no sea tan caro Nuevos como marcos. esto. Nuevos marcos. Sí, porque incluso me parece que en un país, digo, el trabajo independiente es algo global, ¿no? Está pasando. Si tenés economías por ahí más estables, es menos riesgoso para el trabajador que es independiente. En una economía por ahí más inestable, estás mucho más desprotegido. Entonces, bueno, que se está pensando en Argentina nuevos marcos para este nuevo mundo, porque muy rápidamente está cambiando el mundo en los últimos años. Absolutamente. Bueno, es que las discusiones vienen un poco por ahí. Me parece que, digamos, si la gente busca laburar o quiere manejar sus propios horarios de trabajo y demás, digo, vos vas a ver en la economía de plataforma. En la economía de plataforma, la gran mayoría no trabaja 9 horas ahí u 8 horas ahí. Eso es solamente en 15% aproximadamente. El resto es un complemento del trabajo que tienen. O que a veces hacen delivery y a veces hacen también, manejan un auto, suponete. Entonces, todas esas cosas no está tan claro que todos quisieran ser formales. De hecho, más bien te diría lo contrario. Pero sí tenés que generar que esas personas, bueno, aporten un poquito más, que tengan algo más de seguridad social, que no vayan necesariamente a la mínima cuando se jubilan, que puedan tener algún fondito de aporte, que puedan tener, si se enferman porque tienen enfermedad común, bueno, una asistencia clara de obra social. Digamos, como que perfecto que haya nuevos marcos, pensémoslos de manera que no se desfinancie el fisco, pensémoslo de manera que esa persona, si se lesiona mañana o le pasa algo por enfermedad común, pueda tener una asistencia médica durante todo ese tiempo. Pensemos algo que la empresa también pueda aportar por su lado. Digo, no hace falta irse al extremo de, che, tiene que ser tu empleado durante 9 horas durante todo el tiempo, sino, bueno, ciertas cosas que tengan algún sentido más que un trabajador independiente que ni bien corta porque, no sé, durante un mes se enfermó, se fue de vacaciones, se enfermó la hija, lo que fuere, no puede trabajar, no cobra absolutamente nada. Bueno, eso es desesperante también. Entonces, yo creo que hay algo en el medio para pensar, y no estoy diciendo algo que esté, digamos, que se me cayó una idea de la palmera, sino es... en el mundo está haciendo esto. Digo, Chile y Uruguay hicieron esto con leyes que son duales. Entonces, hasta un cierto momento sos completamente independiente porque vos lo decidís, pero si trabajás más de X horas, de repente la empresa empieza a tener algo más de responsabilidad con el usuario. Hay como cosas inteligentes para pensar que no necesariamente es, bueno, dejemos todo así a lo libre, digamos. Entonces yo creo que a medida que se vayan creando nuevos empleos y nuevas formas de empleo, nada, pensémoslas de alguna manera para el impacto fiscal, para el impacto para esa persona, para que pueda tener derechos, para que aporte esa persona también. Digamos, todas esas cosas me parece que hay que darles una vuelta de tuerca más, pero no es tarde, digamos. Esto es lo que digo. Si esta fue la reforma laboral, ojalá que el año que viene venga una y diga, che, me parece que se puede mejorar esta parte de la reforma. Bueno, dale, hagámosla. Como un continuum, ¿no? Un continuum, o sea, totalmente. Tenemos que estar todo el tiempo pensando en un mundo tan cambiante y en un país tan cambiante. ¿De qué se trata el trabajo? Pero porque el objetivo sería cada vez gente más, con más laburo formal o con algún tipo de alguna formalidad. manera trabajamos. ¿Para qué trabajamos? Trabajamos para ser felices y para poder vivir mejor, digamos. Entonces, de alguna manera, creo que el trabajo tiene que ir asociado a, bueno, ¿cómo hacemos para también ir mejorando la calidad de esos laburos y que la gente viva con menos incertidumbre, si se quiere? Y creo que eso va de la mano con tener discusiones permanentes de, no sé, si hay un nuevo régimen laboral, si ahora nació el teletrabajo, bueno, ¿qué hay que dar en ese teletrabajo, digamos? Hagamos las cosas para que se viva un poco mejor, ¿no? Y creo que viene por ahí la mano y por eso no cortaría las discusiones de un momento a otro. Puede haber una ley que esté muy bien hecha, pero que tenga 2 o 3 puntos a mejorar, mejorémoslo el año que viene, si no, mejorémoslo el otro y vayamos incluyendo en la discusión a distintos actores de la sociedad. Muy bien. Bueno, Santi, te voy a pedir algo que es medio futurología, pero ¿vos creés que se va a estabilizar la economía argentina de una manera sostenible en el corto plazo? Ojalá. La verdad que no lo sé. Creo que el gobierno está haciendo muchas cosas para que eso ocurra. Eso me parece positivo. Ahora, creo que la actividad económica tiene que empezar a responder más temprano que tarde. Digo, esto que te decía y vuelvo al ejemplo de la ruta. Che, si no lo hace el Estado, perfecto, porque me va a decir no va a gastar. Bueno, que rápidamente aparezca el privado. Porque si no lo hace nadie,
ahí vamos a estar en problemas y la estabilización no se va a sostener. Porque, no sé, si la actividad económica no empieza a mejorar en algunos sectores muy golpeados por ahí, bueno, capaz el que te venía bancando ya no te banca más, entonces eso lleva a que esa estabilización no se concrete. Entonces creo que tenemos que empezar a ver cómo ese corrimiento del Estado en ciertos lados no necesariamente tiene un impacto negativo en la sociedad. Entonces vos decís, che, hay un montón de gastos superfluos que no tenían ningún impacto en la sociedad, listo, los borraste y la sociedad ni se enteró. Dicen, gasto acá, gasto acá, gasto acá y a vos no te está llegando nada, los borraste y no te cambió nada de tu vida. Perfecto. Pero hay otras cosas que sí. Entonces, nada, los temas de infraestructura, todo eso tiene un impacto. Entonces, lo mismo la energía, digo, Argentina que va sacando los subsidios también a su vez puede ir generando energía cada vez más barata. Entonces, si logramos eso, de repente, che, yo no te estoy dando subsidios como Estado, pero a la vez estoy logrando que la energía sea barata en la Argentina porque cada vez produzco más energía. Entonces, de repente, la tarifa termina bajando y eso es algo positivo. Entonces, creo que lo que hay que lograr en gran medida es ver cuánto el sector privado empieza a tomar como parte de esas funciones que antes quería hacerlas el Estado, a veces bastante mal, pero digamos en ese reemplazo. Y creo que ese va a ser el desafío de estos 2 años para que se concrete la estabilización. Pero reitero que la estabilización, y hablando particularmente de la inflación a la baja, con una economía más o menos creciendo, es muy popular. Entonces, me parece que en ese sentido, ver que la sociedad lo valora va a poner firme, digamos, a la parte política en tratar de sostenerlo. Gracias. Placer.